Ciaraya way mayu patapi kartamuangispa. Cierto chum kartamuarakanki. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Ciarayaway mayu patapi kartamuangispa. Ciarayaway mayu patapi kartamuangispa. Cierto chum, kartamuarakanki. Loro chay, 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 loro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda su amiga Josefina Ñauis. Estamos nuevamente en tu programa Cantos y Costumbres, un programa que difunde lo nuestro, nuestros cantos, nuestras costumbres, nuestra cultura y por supuesto también nuestras grandes personalidades, nuestros grandes artistas que siempre, permanentemente están aportando en el desarrollo cultural de nuestro país. Hoy día tenemos algo especial. Estamos rindiendo un homenaje a nuestro gran amauta José María Arguedas, y para ello hemos invitado a grandes personalidades, por el cual estoy muy agradecida por su aceptación a cada uno de ellos. Estamos en el programa con el licenciado César Lersundi. Él es el coordinador de Federación Distrital Departamental de Instituciones Regionalistas en Lima. Es la institución mayor de Apurímac. Gracias, señor César, por aceptar nuestra invitación. Encantadísimo de tenerlos en nuestro programa Cantos y Costumbres. ¿Qué tal, Josefina? Buenos días. En primer lugar, agradecerte a ti por esta invitación para poder conversar, y permite saludar en todo caso a toda tu audiencia y a todos los amigos que nos están viendo. Creo que es un lindo programa el que tú has diseñado y lo has señalado, y estar al lado de grandes amigos como Julio y Carlos, creo que nos va a permitir hablar de la mejor manera de estos países. Así es, por supuesto que sí. Bueno, la inquietud siempre venía desde mucho antes de la pandemia. Hemos estado con este sueño de crear un programa cultural con el objetivo de revalorar lo nuestro, ¿no? Primero lo nuestro, después el resto. Claro, por supuesto. Y compartir, pues sobre todo compartir también con la gente de otros países, con otros profesionales, con otros artistas de otros países, y dar a conocer lo rico que tenemos acá. Bueno, también estamos con el maestro Julio Humala. Julio Humala está en línea. Él es ayacuchano, un gran guitarrista, un gran artista, un referente de nuestra cultura andina. Gracias, Julito, por aceptar nuestra invitación. Encantadísimo de tenerte aquí en el programa Cantos y Costumbres. José, yo debo agradecerte a ti la invitación, porque siempre va a ser feliz y grato para mí hablar de José María, de lo que significa para los músicos, para la cultura popular peruana. Y te felicito nomás por la labor que estás haciendo. Esto es tan importante, mira, y tener el lujo de compartir con quienes están hoy día en esta mesa. Gracias, José, por la invitación. Estamos también con uno de los grandes artistas, un gran maestro, un referente de nuestra cultura peruana también. Él es el maestro Jesús Ruiz Durán. Él es un artista visual, diseñador multimedia, profesor universitario e investigador en iconografía andina. Maestro Jesús Ruiz, muy buenos días. Encantadísimo de tenerlo aquí en Cantos y Costumbres. Hola, Josefina. Te felicito por el programa y por el concepto del programa. Me parece muy importante mostrar, investigar y hacer gestión de todo lo que tenemos y que está más o menos oculto a veces, o ignorado, o despreciado, o invisible. Pero no,
estamos existiendo siempre en busca de nuestras raíces, de hacerla florecer aún más y de ser creativos al máximo y respetando lo que más tenemos de cultura, raigambre, raíz auténtica y también con miras a la modernidad. Te felicito por esta iniciativa y bueno, sobre José María hay mucho que hablar porque, bueno, hablaremos. Somos el Estudio Jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia, un huamanguino, guaypazúa, paisano nuestro, los atenderá personalmente. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojuridicogomes2009@gmail.com o llámanos al 94 79 76 578. Bueno, a José María yo lo conocí en la Cantuta. Yo era estudiante de la Cantuta, para ser profesor de secundaria en matemáticas y física. Y la Cantuta en esa época era una especie de paraíso educativo, utópico. Mis maestros eran José María Arguedas en antropología, Osvaldo Reynoso, Moreno Jimeno, Washington Delgado, César Pacheco, en fin, habría una lista muy enorme de profesores célebres muy ligados a la alta cultura, a la alta literatura y a la alta ciencia. Por decirte que mis maestros de física y de matemáticas eran discípulos de Einstein, nada menos. Wow. Y en la Cantuta pudimos confraternizar con los maestros, porque muchos de ellos vivían en el campus. Y de noche nos invitaban a conversar y a conversar y a departir de todos los temas preferidos. Poetas, músicos, gente de teatro, gente de ballet, gente de danza, gente de folclore. Todo estaba a la mano. Claro, y con la ventaja de que como alumno de la Cantuta tú podías... Yo vine de Huancavelica directamente a la Cantuta porque gané un concurso y obtuve una beca y teníamos la ventaja y la facilidad de poder acceder a poder trabajar en la misma universidad, en la cocina, en la lavandería, en la biblioteca, qué sé yo. Y no solo eso, sino alternar con las personalidades más saltantes, más prominentes de la cultura peruana. Ya en la Cantuta conozco a Arguedas y comenzamos a conversar directamente en quechua. Es un quechua chanca, que es el mismo quechua que yo hablo. Es el quechua chanca pocra, el más extendido de América. Ojo, ¿por qué? Porque los chancas y los pocras fueron sometidos por los incas, pero este sometimiento implicó el mitmaj, o sea, agarraron a los chancas y los desperdigaron por todo el imperio. Claro, casi tanto así que los chancas fundaron, influyeron en la cultura de pequeños pueblos de todo el imperio en sus periferias. Yo pude conversar en quechua con gente de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, bueno, de Puno, de Cusco, y podíamos entendernos perfectamente. Con José María hablamos bastante en quechua y jugamos en quechua
hay un juego de insultos, una especie de campeonato de insultos que se hace entre la gente para bromear un poco. No es para burlarse, sino más bien para hacer una caricatura de los defectos y de las virtudes de la otra persona, pero en son de caricatura. Esa proximidad con Arguedas era bastante dinámica porque nos invitaba a su casa de Los Ángeles, en Chaclacayo, y desde esa fecha yo frecuenté a toda esa colonia de profesores que vivían en Los Ángeles, en Chaclacayo. Ahí estaba Luis Alberto Rato, habían varios pintores, estaba Javier Sologuren con su imprentita para hacer los libros y las plaquetas de todos los poetas más importantes del Perú. Yo lo ayudaba en la confección de esas plaquetas, esas pequeñas joyas de la poesía que son ahora. De la Cantuta salimos y continuamos con nuestra relación con José María, tanto así que estaba yo en el grupo que acompañaba siempre en sus correrías por los coliseos. En Lima había 2 coliseos de música folclórica, el de 2 de Mayo en La Victoria y el del Puente del Ejército. ¿Qué de cierto es eso de que José María Arguedas era un hombre bastante triste, sufría mucho de la depresión? Bueno, esa es parte de la caricatura y de la falta de conocimiento de la gente, pero era muy alegre. Como te digo, conversábamos en quechua animadamente, nos insultábamos muy cariñosamente, cantábamos en quechua y era muy exigente a la hora de elegir sus canciones y a la hora de interpretarlas, porque le interesaban mucho los matices tan sutiles que los campesinos dan en el canto, que están muy por fuera de las convenciones del canto occidental. La reunión de Chaclacayo, yo era un frecuente visitador de Arguedas y conocía muy bien a Sibila y la casa de Chaclacayo. Nos invitaron a mí y a mi pareja en esa época, María Rosa Salas. A María Rosa la había conocido en Chile. Y María Rosa, cuando lo conoció, se enamoró de la canción andina. María Rosa tiene un muy buen oído para el quechua y es una cantante de academia, estudió canto en Inglaterra, qué sé yo, y estudió la etnomusicología, y así conoció a Arguedas en Chile, en una de sus investigaciones. Interesante. Arguedas le empezó a enseñarle las canciones a María Rosa. Ya. Y María Rosa las cantaba donde podía, con su guitarra, ¿no? En todas las reuniones. Pero en esa época, en esa fecha, una semana antes de la partida de José María, nos llama Sibila para invitarnos a una reunión, porque José María quería terminar de enseñar las canciones, ¿no? Porque faltaban algunas, según José María, le faltaba enseñar algunos matices en algunas canciones. Fuimos, yo llevé una grabadorita de carrete y fue una reunión habitual, yo creo un domingo. Fuimos con María Rosa Salas, su hijo pequeño en esa época era Diego, y yo. El registro de esa reunión, la parte sonora, la grabamos en esta pequeña grabadora
Y José María se preocupaba por enseñarle a María Rosa los pequeños matices, las alturas, las entonaciones, las velocidades, el ritmo, qué sé yo, de algunas canciones con una precisión muy importante. Fue una reunión muy alegre, comimos, bebimos, cantamos, algo se bailó y terminó la reunión. A la semana tuvimos la noticia de que José María había partido. Con eso nos estás contando de que José María Arguedas no es como lo pintan, que era un hombre muy deprimido, depresivo, y ¿no? O sea, y yo claro que sí. Yo pienso que, bueno, puede ser que tenga, digamos, algunos ataques de depresión, pero toda su vida no ha sido así. O sea, también hemos visto en algunas obras que él cuenta cosas bastante alegres. Con lo que tú me estás contando en la universidad, cómo lo han pasado. O sea, José María Arguedas era un hombre jovial, un hombre bastante sociable, que le gustaba compartir, y me alegra, la verdad me alegra que haya tenido esos momentos tan bonitos allá en la Universidad de La Cantuta. Sí, José María era muy amiguero. Tenía una cantidad impresionante de amigos, entre danzantes de tijera, tocadores de todos los instrumentos, cantantes, músicos, actores, pintores, y sabía prodigarse en términos de amistad con todas las clases sociales. Y quizás esta cercanía de tanta variedad de clases sociales era la que sensibilizó mucho más esta gran diferencia de capas, estratos, culturas, etnias. Era amigo de toda la élite más encumbrada de las artes. Estuvo casado con una de las Bustamante. Esta gente, la familia Bustamante, es una familia de artistas, de poetas. Hay muchos poetas y literatos ahí. Y hicieron la Peña Pancho Fierro, donde acudían pintores, músicos, folcloristas, estudiosos, qué sé yo. En esa Peña Pancho Fierro conoció, por ejemplo, a Fernando de Cislo y a su mujer. Y fueron muy próximos, muy amigos con Fernando de Cislo. Fernando de Cislo apreciaba muchísimo la compañía, la cultura, la amistad y esta franqueza andina con la que trataba a sus amigos. En cuanto a la amistad entre Cislo y Arguedas, por ejemplo, el entorno de Cislo es un entorno de gente de mucho dinero, de mucha solvencia. Claro. Y entonces, a veces José María llevaba a sus amigos a hacer música y a bailar. Llevaba a danzante de tijera con sus músicos a la casa de Cislo para el beneplácito y para la crítica de algunos de los visitantes. Algunos visitantes, algunos amigos de Cislo no eran tan entusiastas con el mundo andino ni con las costumbres y la vestimenta de la gente del Ande. Esto lo sentía José María, esta especie de rechazo y atracción de esta gente. Estas contradicciones son las que encendían todo este mundo de angustia por un Perú integrado, ¿no? El rechazo y la aceptación de tan cerca, y yo ya imagino lo que sentía José María Arguedas, ¿no? Las grandes diferencias que había, grandes diferencias culturales. Así es. Luego que partió José María, se hicieron publicaciones. Tuve la ocasión de terminar de traducir Catatai,
Catata, y es un libro de poemas en quechua que escribió José María y que él mismo tradujo, pero no terminó de traducir todos los poemas. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a ver, también conversar un poco con Julio Humala. Julio Adelante. Humala, sí, Julito Humala, estamos acá en línea. Bueno, pues a Julio Humala tuve la oportunidad de conocerlo en Ayacucho. En Ayacucho, no se acuerdan cuando nosotros también emprendíamos un programa cultural junto con Carlos Falconi y Edwin Segovia, un programa cultural que se llama Arriero Zunco, Corazón de Arriero. Entonces no tuve la suerte de poderte entrevistar directamente porque estaba en clases en la universidad todavía, pero sí grabaron contigo y bueno, desde ahí yo tengo bastante referencia de ti, de tu trabajo. Y pues Julio, encantadísima de poder tenerte acá en el programa. Y creo que también tú eres uno de los referentes músicos ahora de nuestra música andina, de nuestra cultura. Y también Julio Humala tiene estudios en antropología de la Universidad San Marcos, así que vamos a conversar con Julio sobre José María Arguedas. José, estás haciendo memoria de hace algunos añitos que nos conocimos. Bueno, tú eres más joven que yo, hay que aclarar, pero sí, son ya algunos años que sumamos a la actividad artística, cerca de 40 años, y empezamos con mi hermano, con el grupo Hermanos del Ande, pero a los 2 años que el grupo desaparece como tal, organizamos un grupo cultural justamente con el nombre de La Mauta, de José María Arguedas. Por la importancia que tiene en nuestra cultura, decidimos poner el nombre. Yo creo además que éramos de los pocos que asumían el nombre de José María. Todavía no tenía la popularidad, digamos, que tiene ahora, ¿no? ¿En qué año se ha formado ese dúo Arguedas, con ese nombre? En 1980 formamos el Grupo Cultural José María Arguedas, que además de hacer música, pretendía hacer teatro, junto con Gabriela Velázquez, que es una actriz reconocida, hija de Delfina Paredes, Juan Pablo, otro integrante, un amigo mío de infancia, Alejandro Sevilla, quien luego se apartó porque lo jaló más su carrera, la actividad académica en la universidad. Finalmente nos quedamos, Walter y yo, los más tercos, empecinados en hacer la labor de la música, y nos quedamos como dúo José María Arguedas precisamente. ¿Cuál es tu percepción de sus obras, de él como persona, como profesional? Mira, la primera mención que escucho yo de José María es en la casa. Mi padre, un hombre de campo, un campesino a tiempo completo, se levantaba a las 5 de la mañana, ya estaba a las 9 de la noche en la cama acostado, pero un campesino que tenía una pequeña biblioteca, era lector. Entonces él nos decía que los hombres teníamos que aprender a trabajar con las manos en el campo, a sembrar, a hacer el piljo, que es mi especialidad cuando voy a Coracora, y sentarse en un escritorio y hilvanar algunas ideas, algún pequeño ensayo y leer. Entonces en su pequeña biblioteca había algún trabajo de José María. Y cuando José María parte a la eternidad, entonces yo siento en mi padre una tristeza en la casa. Yo era muy niño, pequeñito, pero él comenta, dice, no, José María ya no está, Arguedas, como un personaje querido por él. Entonces es la primera mención que yo recuerdo de José María. Y ya en Lima, naturalmente, la formación que tengo en San Marcos me acerca mucho más al pensamiento, al trabajo como etnólogo de José María. A José María lo conoce más como etnólogo en el mundo entero, un escritor peruano traducido a muchas lenguas, pero tiene ese otro lado de recopilador de canciones y tiene ese otro lado de etnólogo, investigador de nuestra cultura. Lo conoce más como escritor, pero ese lado de investigador de la cultura y además de recopilador de canciones. Yo suelo decir que si José María se hubiera dedicado al canto, hubiera sido un éxito total, porque tenía una voz afinadita, un registro alto, y tenía ese acento para expresar, interpretar la música campesina, la música como acento quechua,
de una forma se canta el Sanjara Atumayo de una forma mestiza, ¿no? Sanjararay Atumayo, Apaspaja, Apacuay, Zapallaita. Pero si lo canta un campesino es Sanjararay Atumayo, Apaspaja, Apacuay, Zapallaita. La misma canción cantada de una forma distinta, que es un universo distinto, estético, que expresa una forma de sentir la vida, el mundo distinto. Cuando escuchamos a José María... de interpretar esos quiebres en la voz, ¿no? Tiene esa particularidad de la voz a interpretar al campesino, cómo lo canta en el campo, y él lo traduce, y es algo valioso porque él primero como etnólogo, interpreta tal como es y lo transmite en otros medios sociales, ¿verdad? Y eso es interesante. Lo que demuestra que tuvo una vivencia cercana precisamente a las comunidades donde se canta así. Entonces él cantaba como un quechua más, como un comunero más de Lucanas o de Parinacochas o de cualquier lugar del Perú. Y ese es un legado valiosísimo. Por otro lado, en toda la obra de Arguedas está presente la música, la importancia que para él tenía la música. En sus ensayos, en sus novelas, está presente siempre la música, en personajes importantes de sus obras. Entonces, ¿cómo no considerar la importancia que tiene no solo para la música, sino para la cultura? Solemos decir que la construcción de un Perú, la construcción de un país de equidad, de concordia, de justicia social, un proyecto de país, tiene que considerar necesariamente el aporte de José María Arguedas. Esto que él trató de mostrar, la importancia que tiene de nuestra cultura de raíces prehispánicas para construir un mundo mejor, de armonía precisamente, de solidaridad y de equidad, ¿no? Es increíble el aporte de José María Arguedas, además que él con tanta valentía se ha afrontado a esta cultura de esa época peor, ¿no? Era un poco más agresiva en cuanto al racismo, la discriminación, ¿no? Que nadie quería hablar el quechua, nadie quería cantar como los cholos, los serranos, era bastante agresivo, ¿no? Y varios artistas, como por ejemplo Jaime Guarete, me comentaba que ellos han sufrido bastante la discriminación en ese sentido. Pero José María Arguedas ha logrado, digamos, posicionar nuestra cultura andina en otros medios sociales. Y eso es bastante rescatable, ¿no? Y se ha enfrentado prácticamente con bastante valentía y sabiduría, sobre todo porque era una manera de dar a conocer la riqueza de la cultura andina, ¿no? Que no es como lo pintan de manera despectiva. Hay una manera, Josefina, en que en las ciencias sociales se propone, ahora más que antes, ¿no? Es la observación aséptica de los problemas sociales, etcétera, sin comprometerse. Entonces el investigador es un ente que está por encima de los problemas, hace un análisis, propone, escribe un libro, qué sé yo. Pero Arguedas, José María, era el etnólogo, el antropólogo que se comprometía con aquellos que justamente fueron siempre despreciados, siempre ninguneados. Como escritor, Arguedas uno lo lee con pasión, pero con emoción también. Y cuando vas leyendo parecía que estuviera hablando, ¿no? Yo lo sentía así, cuando leía Ríos Profundos, como si me estuviera contando directamente, lo sentía, lo vivía, y de verdad que me hubiera encantado conocerlo a José María Arguedas de cerca, y de hecho que hubiéramos bromeado como Jesús Luis Durán ha bromeado, ha jugado con José María Arguedas. Sí, es de verdad, tienes toda la razón, transmite bastante sus obras de José María Arguedas. Imposible no querer a la Mauta Arguedas. Y los que somos andinos, los que venimos de pueblos más o menos pequeños, como es mi caso, yo vengo de Coracora, que es la capital de la provincia de Painacochas, y he vivido y sigo compartiendo las tradiciones, la limpia de la sequía, por ejemplo, en Guajrajasa, o la fiesta de las cruces el 3 de mayo, que es una fiesta de las comunidades. La gente de la ciudad casi no participa. Yo pasé un cargo en el anexo de Guajrajasa, porque ahí tenemos una propiedad familiar, y tú ves la tremenda emoción de la gente de la comunidad.
Entonces, a pesar de que algunos dicen que ya todo esto es un invento de José María Arguedas, que nada de esto existe, nosotros seguimos todavía regresando a nuestras tierras, hacemos una ofrenda y las primeras gotas de pisco que brindamos en la fiesta de señalar los animales, lo hacemos con la Madre Tierra, con la Pachamama. Algunos doctores venidos de Europa, con todos los grados académicos posibles, siguen haciendo esta ofrenda a la tierra. Sigue felizmente todavía tenemos mucho de esta visión, de esta cosmovisión que tiene raíces prehispánicas y que pueden ayudarnos a construir, como decía hace un momento, un mundo mejor, de equidad. Y esa es la característica del Perú. Perú diverso, complicado, que ha sido mostrado en las obras de Arguedas, porque Arguedas empieza primero de lo pequeñito, mostrando agua en sus primeros relatos. A mí me emociona mucho Los ríos profundos, este personaje Ernesto que en algún momento dice, te vas a Coracora, allá donde hay grandes charanguistas. Como digo, siempre presente la música en las obras de Arguedas, en todas sus obras, como investigador, como no, lo principal, como creador, como literato, está presente la música y las danzas. Y luego hasta todas las sangres y el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Que es una visión más amplia del Perú. Uy, hay tanto que hablar, de verdad. Estamos aquí con grandes maestros, de verdad que es para no dejar de terminar, está lindo. Julito, antes de terminar, por favor, espéranos un ratito, quiero consultarle algo al maestro Jesús Ruiz Durán. Le hemos cortado de la parte, que nos cuente la parte donde hizo el registro de la voz de José María Arguedas. Cuéntanos, por favor, esa partecita. ¿Qué partecita? Esa partecita de la voz. Esta era la de José María Arguedas. Bueno, estaba contando esto porque luego esta grabación completa, que dura más o menos 14 minutos, la trabajamos con Fernando de Luqui para restituirla tecnológicamente. Como te decía, era una grabadora de carrete. Y el carrete es sobre cinta plástica magnetizada. Por lo tanto, el plástico tiene una vida efímera, depende de la calidad del plástico. Entonces, cuando comenzamos a hacer rodar esta cinta, que ya estaba casi en descomposición, porque el plástico se descompone, se despelleja. Entonces, la primera parte fue un trabajo bastante minucioso de Fernando de Luqui, que es un excelente músico y técnico de sonido, para resucitar. Claro, Esa es la palabra. Para resucitar la señal magnética. Y hicimos este proyecto de un nuevo disco, es un álbum bellísimo, muy buscado, en el que interviene la gran guitarra de Humala, del maestro Humala. Está acá, maestro. Claro que sí, claro que sí. Y nada más. La voz de María Rosa cantando las canciones de Arguedas, María Rosa Sala, claro. Entonces, ¿qué contiene ese disco de la Católica? Contiene en la primera parte la totalidad de los 14 minutos de grabación con José María Arguedas. Intocada, tal cual. Luego vienen las canciones grabadas ya en estudio con la voz de María Rosa Salas y la guitarra del maestro Humala. Ese es el disco, que lo vamos a volver a reeditar. La primera parte la he utilizado yo en un pequeño clip que te lo he mandado también. Sí, lo vamos a compartir con el público. Que es una parte, ¿no? Entonces, en esa grabación es José María
que está terminando de enseñar a cantar las canciones y los matices y los melismas de cada canción que había empezado a enseñar a María Rosa Salas en Santiago de Chile, hacía años. Mira, qué interesante. Entonces, lo curioso es que esa reunión, que en realidad era una despedida, era una despedida, pero no parecía una despedida, porque José María estaba muy alegre, muy entusiasmado, y cantó, y bailó, y bromeó, comió, bebió, y departimos hasta más o menos las 6, 7 de la noche, cuando nos regresamos a casa. José María es una presencia dentro de la cultura peruana, dentro de esta posibilidad de rescatar, hacer vivir, hacer florecer todo lo que es posible dentro de una potencia cultural que son nuestras raíces. Vamos, ahí va. Sí, está grabando. Sí, está bien. Supongo que está grabando. Sí, está grabando. Chiaraya guay mayu patapi cartamuangi cierto chum cartamuaracanqui. Yo lo canto más alto, ¿eh? Hay que cantarlo más alto. Esta es su nota. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Loro chay, loro. Yo lo canto una nota más alta. Chiara yawai mayu patapi kartamawangispa. Chiara yawai mayu patapi kartamawangispa. Cierto chum kartamawarakanki. En 1914 nace el 18 de enero en Andahuaylas, Apurímac. 1917 muere su madre Victoria Altamirano Navarro. En 1918 vive a cargo de su madrastra Grimanesa Arangotia. Vive en Lucanas y Puquio. En 1919 viaja a Lima de vacaciones con toda su familia. Repite el viaje en 1920. En 1924 viaja con su padre a Ica, Pisco, Mollendo, Arequipa, Cusco y Abancay. En 1926 inicia sus estudios de secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. En 1928 acompaña a su padre a Huancayo, que estudia en el Colegio Santa Isabel. En 1929 al 30 estudia en Lima y en Yauyos. 1931 ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1932 muere en Puquio su padre, el doctor Víctor Manuel Arguedas Arellano. 1935 edición de su primer libro de cuentos, Agua. 1936 es elegido como delegado del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad de Letras de San Marcos. 1936, con Augusto Tamayo Vargas, Alberto Tauro del Pino, José Alvarado Sánchez, Vicente Azar y otros, edita la revista Palabra en Defensa de la Cultura. En 1938, la edición de Canto Quechua, preso político en el Sexto de Lima. 1941, edición de su primera novela Yaguar Fiesta. 1950, luego de concluir sus estudios de literatura en la Facultad de Letras de San Marcos, 1937, prosiguió la especialidad de etnología. 1954, edición de Diamantes y Pedernales. 1958, edición en Buenos Aires de Los Ríos Profundos. 1958, Premio de Fomento a la Cultura
Javier Prado por su tesis etnológica, La evolución de las comunidades indígenas. 1958 ejerce la docencia en la Universidad Mayor de San Marcos. 1959, Premio de Fomento a la Cultura Ricardo Palma por Los Ríos Profundos. 1962, edición de su novela El Sexto. 1962, edición de su relato La agonía de Rasuniti. 1962, ejerce la docencia en la Universidad Agraria La Molina. 1963, se doctora en antropología. Las comunidades de España en el Perú, su tema. 1963, es nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú. 1964, recibe las palmas magisteriales en el grado de comendador. 1964, edición de Buenos Aires, edición en Buenos Aires de la novela Todas las Sangres. 1964, es nombrado director del Museo Nacional de Historia. 1965, en Buenos Aires, publica Antología de la Poesía Quechua. 1965, se publica en Lima El Sueño del Pungo. El Sueño del Pongo. 1966, el IEP publica su traducción Dioses y Hombres de Guarachirí. 1967, edición de Amor Mundo y todos los cuentos. 1968, Premio Inca Garcilaso de la Vega, se publica su discurso No soy un aculturado. 1969, el 28 de noviembre, atenta contra su vida, muere el 2 de diciembre. 1971, edición póstuma de El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Y en 1972, edición póstuma de Catatay y otros poemas. Bueno, gracias, Jesús. Quiero presentarte acá al licenciado César Lersundi. Él es andahuaylino, él es apurimeño, coordinador general de Federal y presidente del CICTAC. CICTAC se llama Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Andina. Señor César, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir a Cantos y Costumbres. ¿Qué tal, Josefina? Nuevamente el agradecimiento, ¿no?, a esta invitación, a este conversatorio tan hermoso, escuchar a Julio, escuchar a amigo Jesús, ¿no? Nos hace recordar nuestro Taita Arguedas. Bueno, yo lamentablemente no lo he visto, ¿no? Soy paisano de él, muy cercano a él, pero conocemos en todo caso la grandeza de Arguedas, ¿no? Y creo que acá lo han señalado con claridad, ¿no? Y para nada, pues no, para nada, creo que Arguedas refleja a ese hombre andino, ¿no? Que somos todos, somos alegres, ¿no? Somos alegres. Para nosotros no existe la tristeza, no existe la muerte. Entonces creo que eso refleja Arguedas y eso reflejado en sus obras, ¿no? Entonces creo además, que... el orgullo que sentimos, César, por ser nuestro dicho sea de paso, ¿no? Pero Arguedas ya es prácticamente un peruano a carta cabal de todas las sangres, ¿no? Y creo que ese es... Ella habla bastante de la parte de Apurímac, Cabancay, de Cusco, de Puquio, ¿no? Esa zona de Puquio habla bastante, claro, ¿no? Pero y es lo que resalta Julio y también Jesús, ¿no? Del trabajo antropológico, etnográfico, que hay que reconocer esa valía, ¿no? Ese trabajo que él tiene de visibilizar en todo caso nuestra cultura ancestral, ¿no? Antes ha sido rechazado, todo el mundo ha rechazado esta cultura y mucha gente ha sido maltratada, como lo ha señalado, ¿no? Y él ha trabajado duramente en otra área, ¿no? Como poniendo un muro, claro. Tranquilo. O sea, él visibiliza, ¿no? Tenemos un ejemplo nosotros los andahuaylinos, los apulimeños, los talaverinos, Ricardo Palma. Ricardo Palma es un gran escritor, ¿no? La tradición peruana es excelente
Él es apurimeño, ¿De Calafán? claro. Él es apurimeño, es de Talavera, Apurimeño. es de Talavera, ¿no? De Es de Talavera. Talavera, Pero sí, sin embargo, él cuando llega acá a la capital, él dice que no es apurimeño, sino él se siente limeño. Él Yo dice, creo que por de el Lima. tema de discriminación de ese época, Claro, ¿no? ese es el tema, Para ¿no? mostrar un O sea, en poco, ese sí. momento había una discriminación que existía en toda la sociedad, ¿no? Y creo que Arguedas lo que hace es justamente tratar de cambiar ese tema. Nos hace conocer al Perú profundo a través de sus obras, ¿no? Y eso es lo que hay que reconocer, ese trabajo que ha tenido de tratar de juntar a toda la gama de naciones que hay en nuestro país, juntarlos a todos para enrumbarnos en un solo pensamiento de repente, ¿no? Ojalá se pueda algún día, creo que hay mucho trabajo por hacer al respecto para tener una identidad como peruanos. Claro, creo que actualmente, bueno, la gente en sí ya está un poco más fortalecido culturalmente hablando. Y nuestra bandera es José María Arguedas, ¿no? Es que fortalecer esta parte de nuestra cultura. Y pues la migración que se ha generado de las provincias a la ciudad, prácticamente acá en Lima estamos ya casi el 90%, somos migrantes, hijos de migrantes, ¿no es cierto? Entonces eso yo creo que forma parte también de que nuestra cultura está cada vez más posicionado, pero por otro lado todavía sigue ese sentimiento de discriminatorio, ¿no? Que lo hemos notado ahora en las elecciones, ¿no? Que fue horrible, no me gustó. Fue una subida y una bajada. ¿Ah? Sí, una pues, subida y una fue bajada. Y ahí te das cuenta que todavía hay ese muro que es bastante agresivo también, ¿no? Entonces, hay como una especie de dos fuerzas que se... Claro. Que Claro, nosotros, por ejemplo, los que venimos de adentro, de acuerdo a lo que existe en nuestro país, principalmente en las grandes ciudades como Lima, decimos nosotros de que en Lima casi el 95% de la población limeña es de origen chola, Así es. ¿no? Porque tiene todas las sangres, ¿no? Todas las sangres que confluyen en una gran ciudad, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Educativos, culturales, sociales, lo que quieras llamar. Entonces conjugamos aquí y aquí hacemos una migración, hacemos una mezcla de todo eso. Entonces todos somos cholos. Y de acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, nuestro quechua, el quechua que ha hablado Jesús, ¿no? Que es una quechua ancestral. Hay alguno que dice, por ejemplo, decía de que el quechua es una lengua moderna, ¿Sí? de un mundo antiguo, ¿no? Pero es al revés, ¿no? El quechua es una lengua antigua en un mundo moderno. Claro, ¿Sí? la lengua materna, Claro. puedo decir. Y eso viene desde mucho antes, ¿no? Mucho antes de los incas y todo eso, ¿no? Creo que también ya hablaban sobre... No Esto por los gusto dioses de tiene Huarochirí. mayor extensión geográfica de Claro. dominio, ¿no es cierto? Claro, en su libro de Obra de Huarochirí, por ejemplo, hablan algo de eso. Y todas las obras, siempre lo que ha hecho también Julio, es tratar de visibilizar primero nuestro quechua, o sea, nuestra tradición, nuestras costumbres y también nuestra música, ¿no? Y creo que esa es la gran valía que tiene. Lamentablemente en nuestro país pues tenemos esa mala costumbre de no reconocer lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. Aquí en el Perú no hay hasta ahora, a pesar de que Arguedas es peruano, ¿no? Andahuaylino y todo, en Andahuaylas no hay una cátedra de Arguedas. En Lima no hay una cátedra de Arguedas en universidades. Pero Sí, sin embargo eso es tenemos otros preocupante. países que sí tienen cátedras donde estudian Arguedas. Lo que dijo Julio, ¿no? Que se estudia pedagogía en otro lado, es eso. O sea, hay en Chile, hay en Estados Unidos, hay en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Hay grandes universidades y hay grandes personas que estudian y tienen un discurso mayor a la que tiene cualquier peruano sobre Arguedas, ¿no? Entonces acá reconocer a Jesús y a Julio, creo que lo que ellos, especialmente a Jesús, que acabo de conocerlo personalmente a través de esta plataforma, nos ha contado la vivencia que él ha tenido. Yo tengo a veces una amistad con Leo Casas,
¿no? Que es otro gran seguidor de Arguedas, Así es. ¿no? Con la cual cuando vamos nos sentamos y estamos conversa y conversa y conversa y conversa. No hay cuando podamos acabar hablando de Arguedas, hablando de nuestro Perú profundo. Y eso es lo que nos ha enseñado Arguedas. Y todos los que ya somos ahora de repente, yo de repente ya friso ya 60 años, ¿no? 60, 70 años, pero los jóvenes tenemos que aprender a amar a Arguedas. Y creo que parte de eso es esto, lo que tú estás haciendo es tratar de visibilizar lo que se hace. Todas las organizaciones tenemos que trabajar en base a eso. Somos 111 años, ¿no? De su nacimiento de Arguedas, que se va a cumplir el día 18. Creo que es motivo en todo caso para darle un reconocimiento. Sí, que sea un nuevo impulso, digamos, después del centenario, que hay que rescatar, revalorar las obras de José María Arguedas, porque las obras de José María Arguedas siguen vigentes, ¿no? En la cultura sigue vigente, nosotros seguimos vigentes, los Andes, los pueblos, ahí están vivos, estamos vigentes. Entonces creo que tenemos que trabajar un poco más en cuanto a la difusión de las obras de José María Arguedas para la nueva generación, porque la nueva generación está siendo invadida por la música occidental cada vez más, otros géneros, y lo andino, ya eso es antiguo, ya eso ya pasó, eso hace años, ¿no? Y lo peor es que no tiene un gran sentido, o sea, no tiene mensaje, ¿no? En cambio, nuestra música, la música de Arguedas, la música que canta Julio, tiene mensaje. Tiene un mensaje, ¿no? Dentro de ese ahora, hablando de la música, queremos invitar a nuestro maestro Julio Humala, a ver si nos puede compartir un poco de ese arte. Bueno, hay algún material grabado de José María también, hay algunos discos que por ahí circulan, y un trabajo que hace lo que era antes el Instituto Nacional de Cultura, creo yo, y ahora es el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces hay algunos discos en los que se escucha la voz de José María. Hace unos años que se celebró el centenario del nacimiento, un 18 de enero del 1914, ya lo ha señalado Jesús, y cuando celebramos los 100 años yo hice un disco con la totalidad, digo, menos un tema que es una inspiración mía cuyo título es Todas las Sangres, en homenaje a José María. De todo el resto de temas son recopilaciones de José María. Y claro, lo he hecho con varios instrumentos, con el violín del Chimango Lares, que suena a tierra, luz, por decirlo de una manera. Y es un disco que está bonito para la gente que ama, digamos, este estilo de música, que no es el estilo mestizo, es el estilo más bien con sabor a tierra, ¿no? Además, esa es la base de nuestra cultura andina. Claro que sí. En la carátula puse un cuadro, una pintura que hizo Ever Arrasque, en la que estamos José María y yo como compartiendo a dos guitarras, ¿no? Yo voy a hacer un tema, uno de los temas que está contenido en este disco, que es el Carnaval de Querobamba. Querobamba es la capital de la provincia de Sucre. Mucha gente conoce como el Loruchay. Ahora yo he escuchado que mucha gente está cantando este Loruchay, ¿no? Un tema sencillo pero bonito. A ver, dice así. Charaya way mayu patapim karatamuanispa. Charaya way mayu patapim karatamuanispa. Cierre tu chum karatamuarjanki. Cierre tu chum karatamuarjanki. Loro chay, loro chay. Chay loro chay, loro chay loro, loro chay loro chay, loro chay loro chay, loro chay loro.
Charaya guay mayo patapi caratamu enispa. Charaya guay mayo patapi caratamu enispa. Cierra tu caratamu ergami. Cierra tu caratamu ergami. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Gracias. Qué bonita canción, Carnaval de Querobamba. Sí, pues es una bella canción, una canción tan simple, pero que tiene mucho trasfondo, ¿no? Que mucho significado cultural, más que todo, que nos transporta inmediatamente, creo, a los pueblos, ¿verdad, Julito? Sí, es una canción sencilla, en verdad, pero que la magia está en esta melodía, en este acento que expresa muy bien a la música de tierra adentro de la provincia de Sucre, las provincias del sur de Ayacucho, ¿no? Sucre, que tiene el acento parecido al de Lucanas. Pero hay otros huaynos hermosísimos que recopila José María, y hay música en esa misma línea bellísima que todavía se canta, creo yo, el Santo Jarjuy, por ejemplo, de Andahuaylas. Yo recogí la versión de Isaac Vivanco en la voz de un comunero, sin acompañamiento musical, y claro, le hemos puesto instrumentos varios, guitarras, hasta una percusión, pero tratando de mantener ese acento, que es justamente la riqueza de este estilo, de esta corriente, de esta música. Esto incluye, claro, en el disco en homenaje a Arguedas, muchas recopilaciones de él y algunas de Isaac. He hecho también un tema que es La techa de la casa de mi tierra, un tema costumbrista, y otra canción que es de la traída del toro bravo, cuando se saca de su querencia, ¿no? Ese es el concepto más o menos, en runa simi y con el acento y el violín del Chimango Lares. Perfecto. Julito, comentaste de que has compuesto una canción en homenaje a José María Arguedas. Sí, Toda la sangre es ese título de esta canción, que es contando un poco la historia. Hablo del Rendón Huilca y es una canción esperanzadora y todo eso. ¿Qué otra canción nos puedes dedicar, Julito? Mira, yo había pensado, si no te parece mal, hacer un tema que es más o menos reciente de mi producción. Antes de las elecciones escribí esta canción y le puse el título Es mi país. Digo, es mi país, un barco anclado en alta mar, sin timonel, sin capitán, a la deriva va. Porque siento que así está el Perú. Yo creo que los músicos y los artistas no podemos ser ajenos a los problemas sociales del país y asumir, porque ese es el ejemplo de José María Arguedas también, el intelectual más importante junto a Mariátegui, junto a César Vallejo, lo mejor que ha dado la inteligencia al Perú. Los tres comprometidos con su país, con los destinos del Perú. Y hay que, si hablamos de José María como referente, no podemos quitarle este lado importantísimo, este filo, ¿no? Porque claro, mucha gente que no ha estudiado bien la obra de Arguedas, ven en él al pasadista, al que mira el pasado como modelo. Mentira, pues, nada de eso. Están ahí sus comentarios sobre la música enriquecida con los instrumentos como el saxofón en el centro, por ejemplo. Él entiende, y claro que hay un proceso en su pensamiento, en algunas cosas contradictorias también, que bueno, es tema de otro análisis seguramente, pero hay que ver al Arguedas en evolución, en transformación, en su propia visión como etnólogo y como escritor. Entonces, y su compromiso con el país. Yo creo que nuestro país, pese a que tiene, digamos, un capitán, pero sin mucha experiencia, una tripulación que igual no tiene experiencia, pero hay unos piratas que siguen poniéndole cabes y no permitiendo que nuestro barco tome rumbo pro al norte, a un destino más o menos bueno. Entonces, creo que sigue siendo vigente, y si me permites, canto esta canción, Es mi país. No tiene el acento del huayno tradicional, pero ya digo, refleja la realidad actual.
Ajá. Así es. Y Arguedas miraba, además, decía él, algo importante, una cultura, cuando se encierra en sí misma, tiende a desaparecer. Aquella cultura que acepta y se alimenta con elementos de afuera es la cultura que se fortalece. Eso lo dice él, no lo digo yo. Entonces, algunos que miran en Arguedas el pasadista, el indianista, ¿no? Están completamente equivocados porque no lo han leído. Y lo que hay que hacer con la obra de Arguedas es leerlo para entenderlo y asimilarlo y decir cuánto nos sirve su visión para ahora, para construir, hacer un programa, un proyecto de país, pero ahora, ¿verdad? Bueno, dice así. Es mi país, un barco anclado en alta mar, sin timonel, sin capital, a la deriva va. 200 años de frustración, de engaño cruel, de sueños troncos y de traición. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol. La libertad, dulce quimera es la libertad, cuando el poder del capital es el gobierno real. A construir un mundo nuevo, a construir. Sueño de locos, dicen por ahí, hay dulces sueños a compartir. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol, la Pachamama del sol, la Pachamama del sol. Creo que vamos a tener que hacer un concierto otro día de julio. Va a ser una congregación de Está tan bonito, de verdad, que nuestra música es tan linda. Sabemos que y qué bueno que sigas creando, componiendo las canciones, porque se necesita, nuestro país necesita más creadores, más pensadores, que nos ayuden pues un poco a reflexionar de la situación que estamos pasando y que también nos ayude a reaccionar, ¿no? A que la gente, la nueva generación reaccione y esté más consciente de lo que estamos pasando y qué es lo que queremos para más adelante. Te das cuenta, Josefina, Julio, te das cuenta, por ejemplo, en esta canción hermosísima que acaba de cantar, hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje de lo que está pasando y qué cosa nos anima a hacer en todo caso, ¿no? No es como esa música que viene de afuera o que nos quiere invadir, donde se repite una palabra, se repite, no sé, 50 veces creo, una sola palabra y con eso hace música. ¿No? Así es, ay, sí, terrible. ¿No? Ajá, en sí, cambio sí. aquí hay mensajes, pues, ¿no? Hay un mensaje claro. Hay mensaje. Y eso es el guay, ¿no? Así es. Hay mensaje y también en el género, ¿no? El género que ha El género, compuesto Julio, claro. y ya es un taquirari, ¿no? Es un taquirari, pero también obedece también a un nuevo estilo, con la influencia de, digamos, de otros géneros, ¿no? Pero sigue siendo nuestro, sigue siendo peruano. Pero si existe, lo nuestro. Pero si existe, desde los años 60, existe la música, ¿cómo le llaman? Revolucionaria, ¿no? No en el sentido revolucionario de agarrar las armas, ni nada por el estilo, sino una música contestataria, ¿no? A todo lo que pasaba. Y hay grandes artistas, y dentro del folclore peruano tenemos varios artistas
que en su manera, en su misma música, nos han hecho ver en nuestro país, ¿no? Así es, César. Sí, pues, actualmente estamos con varios artistas que, bueno, no tantos, tampoco, ¿no? Porque el maestro Jesús Ruiz Durán, a través de sus obras, tiene muchas formas de expresar, es increíble. Vamos a compartir algunas obras del maestro Jesús Ruiz, ¿no? Por ejemplo, detrás del maestro hay una obra sobre José María Arguedas. Ahí estamos viendo Jesús Ruiz. Jesús, ahí Escucho. estás. A tu atrás hay un cuadro bien bonito que tú has diseñado sobre Un cuadro bien bonito, a ver, vamos a José ver. María Arguedas, sí. Ahora no sé, por favor. No, la que está atrás tuyo que refleja las Arguedas pensando. Qué lindo. Hermosísimo. Es una imagen casi viva, ¿no? Que de verdad que esto es un taller de nuestro maestro Jesús Durán. Allá hacemos trabajos iconográficos muy bonitos, maestro. Ojalá nos des la oportunidad un día poder conocer un poco más de tus obras, porque realmente tus obras ayudan a fortalecer nuestra identidad también, a sentirnos orgullosos. Voy a mostrarles una ojeadita a la revista esta. Esta es la revista Martín, que publicamos en homenaje a José María. Es una revista que tiene 250 páginas. Excelente. Son trabajos. Tiene estudios, hay muchas fotografías, muchos trabajos. Hay un poema visual muy grande. Pues, vamos a ver. Es fotógrafo desde muy niño, así que está bien ligado con el diseño, la fotografía. El fondo es el diseño de Jesús. Todo esto es mío, todo este trabajo gráfico, visual que van a ver. Yo soy el director artístico de esta revista. Sí, ya estamos por el número 43. Este número fue el número 10 y el 11, dedicado a Arguedas. Y debajo está el poema en quechua y en castellano. ¡Wow! Un trabajo profesional, un trabajo referencial. ¡Qué lindo! Así es. Este es un gran regalo, es un tesoro cultural. Así es. No hay otra forma de decirlo. Lo vamos a reenviar a Julio también. Porque están los mejores escritores y pensadores del Perú hablando sobre José María Arguedas. Yo he reunido todo el material gráfico visual que he hecho en toda mi vida para y por José María Arguedas. Eso está publicado en esa revista. Mi respeto para ti, Jesús Ruiz, por todo el trabajo que estás haciendo. Es un trabajo incansable. Y también el maestro Julio Humala, ¿no? Que a través de la música, siempre resaltando nuestra cultura andina, a José María Arguedas. Y eso es rescatable. ¿A usted, maestro? Nosotros el día de mañana vamos a escuchar lo que dijo nuestro amigo Jesús, tratar de difundir, ¿no? Creo que las redes están abiertas para eso. Nosotros en la actividad venimos haciendo diversas actividades y una de ellas tenemos el día de mañana, ¿no? Para hablar sobre el pensamiento arguediano, ¿no? Donde están invitados Rodrigo Montoya, está Luis Rivas, Edmundo Murugarra y dos profesores más de la UNAMBA, de Bancay, ¿no? Quienes vamos a tratar de, cada uno en su forma, en su estilo, ver el gran trabajo que ha hecho Arguedas en su forma de pensar, en su forma de pensamiento peruano que tiene, ¿no? De cómo nos entiende al Perú profundo, ¿no? Creo que es importante esta revista que acaba de señalar, es importantísimo. Hay grandes trabajos como de Hugo Carrillo, uno de ellos, o también lo que hace un rato el mismo Jesús dijo, ¿no? Sobre el maestro Osvaldo, ¿no? En esa famoso libro Octubre no hay milagros, ¿no? Claro. Que nos refleja la realidad de ese Perú, de esa Lima, de las cosas que se hacen en todas las ferias de los milagros, ¿no? Sí. Ahí son tradiciones
que hay que rescatarlo, ¿no? Toda una Creo- ceremonia, ¿no? Todo el mes. Sí, pues. todas Interesante. las vicisitudes, ¿no? Que hay, que creo que la magia está en eso, cómo contar las cosas desde adentro de lo que pasa, no desde afuera, Una cosa ¿no? es ver, claro. Una cosa que yo, a mí me han dicho, me he visto esto, no, sino cómo tú has vivido, ¿no? Cómo tú has vivido ese momento, y creo que Arguedas hace eso. Necesitamos saber esas cosas, la parte, la esencia, la parte esencial. Bueno, pues creo que nosotros todos hablamos de Runasimi. ¿Por qué no podemos compartir un poquito? A ver, hay que dialogar en Runasimi para poder despedirnos, ¿no? A ver, Turi, Julio Humala, Runasimi Mantarima y Kamuay, imagina que está. Wauhikuna, panikuna, tumpanan chikama, kuskam takisun, ayn marinta. Wauhikuna. Añay. Turin chique Julio Humala, sumak papaija, Rimay Kamusunchik, Rimay Kamuanchik, que hay programa Campos y Costumbres, Chenaya Tahmi, saludé con el maestro Jesús Ruiz Durán, Paija Huancabelicano. Baita haninku riki azúcar chanispa. Chenacho manacho. Imachata Primakus, mamá. Yan Hata Primakus. Juan Cabello. Misquisión. Juan Ronata Seninku azúcar cha, ¿cierto chumanacho? Y chapas. Pita Hea Chay Kunata. Ya. Pajarín Kama, mamá Kuna, Cuyas Kaikuna. Mágico están cuchininku. Hamri maestro, Hamri paika, paja Turinchik César, paja Anawal Nino Kane, que apurimeño, Anawal Nino. Anda venido en Canes, pero mandan allita, tú que han hecho una civita, ¿no? Pero Ya está que español, no, que nada. Bueno, Surpaiki, mamá y Josefina, ¿no? Acá hay Ayiru Nakunawan, acá hay Ayinta, Rimanku, Rimakuriku, Taitaxita, Alguidaspa, Cheja, Achka, Achata hay que Yancanchi, ¿no? Yancasun Achata, ¿no? Achata Yancasun, Arguidaspa, Amautan chica, Arguidaspa. Tukui maexi una mira de China. Mira de Chison. Chainata, así que Jesús Ruiz Durán, que Julio Mala. Una de las canciones que refleja la picardía del mundo andino es la canción Gallito Colorado. Ahora voy a cantar un poquito de esa canción Gallito Colorado, ¿ya? En una Puca Gallucha. Gallucha. Puca Gallucha. Y va también Galluta. Ala con gallo, es que yo estoy Así que pampita tata huaypa y mantamos con taratata mochka. Así que pampita tata huaypa y matamos con taratata mochka. Bisku galuchaita kachaika muktinita wata pichata wachara chimuka. Ala con galuita kachaika muktinita wata pichata wachara chimuka. Gallo colorado, gallo colorado, tu chica pue chuya chaquichaya, tu chica pue chuya chaquichaya. Viuda chiquita chuta y cuspa, viuda chiquita ticra y cuspa, ay gallinta miski cachiyanki, ay gallinta tu cachiyanki. Bueno, pues así que ya saben que nuestra música andina es alegre. Está para reír, para alegrarnos, está para la picardía. Claro, por supuesto. Así es, gracias Julito lindo por acompañarnos aquí en Cantos y Costumbres. Gracias Jesús Ruiz Durán por darnos tu tiempo, de verdad. A usted también, maestro, gracias. Pero permíteme, Josefina, antes de eso, primero agradecer a Julio, a Jesús y a ti por esta magnífica reunión, ¿no? Donde hemos podido compartir algunas cosas.
Julito, ¿tienes algún evento en especial? Cuéntanos, por favor, la gente quiere saber. Gracias, José. Solamente decirte que hay varios eventos virtuales. El lunes vamos a estar con César. Feliz además de compartir en este homenaje a José María. Estamos aprovechando esta pandemia, esta situación difícil que nos ha tocado vivir para crear algunas canciones, desarrollar proyectos. Tenemos uno contigo también. Estamos preparando las canciones, José. Vamos a ponerlas al horno para que salgan de la mejor manera. Y aprovechar también para leer, aprovechar para la lectura y acercarnos al trabajo de José María y sobre José María, que hay muchos libros, cada vez se escriben más libros sobre distintos aspectos de la vida de nuestro entrañable hermano mayor, de la Mauta, el maestro, el gran referente para no solo los músicos, para quienes amamos al Perú y queremos un país distinto, para José María Arguedas. Un gran abrazo y enhorabuena, Josefina. Hasta otra vez, César, Maestro Jesús, un placer haber compartido estos momentos de conversación y haberlos escuchado. Su sabiduría siempre es una luz que nos va alumbrando. Un gran abrazo. Gracias a todos. Ha sido una reunión muy tonificante, alegre y refrescante. Gracias, Josefina, por esta iniciativa. Gracias, César. Gracias a todos. Gracias, maestros. Adiós. Cantos y costumbres. Llega gracias a... Somos el estudio jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia, un huamanguino, guaypazúa, paisano nuestro, los atenderá personalmente. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojuridicogomez2009@gmail.com o llámanos al 94 79 76 578.